Un saludo cordial a todos mis hermanos, hermanas que escuchan y están atentos a las redes sociales, especialmente en estos tiempos de pandemia. Muy particularmente o especialmente a los hermanos de Chincha, hermanos y hermanas que están ahora en un evento muy especial, por lo que yo les felicito. Para este evento, para este momento, el pastor Jefferson me invitó para tener un tema muy bonito. Es grande, es extenso, da para varios temas, de manera que voy a tratar de resumir y cortar algunas cosas que podría ser para otro tiempo. El título es ¿Cómo tener una relación con la palabra de Dios en tiempos difíciles? En tiempos difíciles. Mis hermanos, tiempos difíciles todos los hemos tenido y siempre los hemos tenido y los vamos a seguir teniendo. Esta pandemia no es el único momento y no va a ser lo último. Van a venir otros tiempos que también van a ser difíciles, de manera que es bueno que nos proyectemos a afianzarnos, a agarrarnos sólidamente, fuertemente en la palabra de Dios, especialmente en tiempos difíciles, porque en tiempos fáciles casi como que nos olvidamos de esto, pero aún en tiempos fáciles o cuando no hay crisis, también debemos tener a la palabra de Dios. La crisis viene desde los comienzos de nuestra historia, con Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios y cogieron el fruto prohibido. Y desde ahí se cambió la historia de la raza humana. Y siempre nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Tenemos la respuesta. Pero también, como han pecado, han desobedecido, sabemos nuestra historia. Sabemos de dónde venimos y por qué estamos así, en una situación pecaminosa, en una situación de pecaminosidad, tanto personalmente como colectivo humano. Somos una sociedad pecaminosa, pecadora, salvo por Jesucristo que nos salva y nos perdona. De manera que la crisis viene desde los inicios de nuestra historia. Pasa por toda la historia de Israel. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que en la historia de Israel hay muchas crisis y se habla del desierto como una crisis espiritual también. También la época del cautiverio, una época en el cautiverio en la que vino Asiria, vino Babilonia, invadió el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judea, y se los llevaron cautivos. Y de esa época son pues los hermanos, los escritos que tenemos de Esther, de Esdras, Nehemías, Daniel, etc. Lamentaciones, de esa época. Nosotros casi no la entendemos porque nunca hemos sido invadidos. En nuestra época, en nuestro tiempo actual, no hemos sufrido la guerra con Chile y no nos han tomado cautivos cuando ellos nos ganaron las guerras. No, pero los que sí pueden percibir un poco son los que vienen de otros países. En la actualidad hay muchos venezolanos que están sufriendo por haber dejado su tierra buscando una mejor oportunidad de vida. Pero más, ellos no tanto, porque ellos han venido voluntariamente a buscar oportunidades. Los que sí pueden entender son los africanos, porque ellos han sido traídos forzosamente, obligados, esclavizados, los han traído acá. Y también los chinos. Los chinos también han sido traídos como esclavos. Ellos podrían decirnos cómo se siente la vida en otro país, en otra cultura, con otras formas de ser y hacer las cosas. O sea, la crisis también se dio en el cautiverio de Israel. Y de allí es que cuando hubo un retorno, Esdras es uno de los que retorna. Esdras es amante de la palabra de Dios.
Él nos da una metodología de estudio, una metodología muy bonita, muy acertada, porque Él dice en Esdras, voy a decirle la cita, Esdras capítulo 7, versículos 7 al 10. Léanlo ustedes en su casa, agarran su Biblia, lean. Esdras 7, desde el 7 hasta el 10. El versículo 9 y 10 dice lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Acá hay una metodología, ya desde esos tiempos, una metodología que significaba preparar el corazón. Tenemos que preparar nuestro corazón. Muchas veces vamos a la iglesia o abrimos la palabra sin prepararnos. Y estamos saliendo a las corridas, a la loca, y cuando van a recoger las ofrendas, ¿dónde está la plata? ¿Has traído plata? Y no, es porque no estamos preparados. Debemos prepararnos. Y cuando ustedes ahora están en este programa, claro, se tienen que preparar. Tienen que preparar, o sea, preparar su corazón. Ahora, ¿preparar su corazón para qué? Preparar el corazón para, dice ahí, inquirir la ley de Jehová. Inquirir significa estudiar, analizar, investigar la palabra de Dios. Inquirir la ley de Jehová. La segunda cosa es para cumplirla. O sea, no solamente llenarnos de conocimiento, como hay muchos teólogos llenos de conocimiento, pero no viven lo que dice la palabra. Lo que Esdras está diciendo al pueblo de Israel de aquel entonces, y viene hasta nosotros a través del tiempo, del espacio, y viene y nos dice que si sabemos la palabra de Dios, debemos cumplirla. Esa es la segunda cosa, cumplirla. Lo que sabemos, lo que aprendemos, cumplirla. Y la tercera, dice, para enseñar en Israel los estatutos y decretos del Señor. O sea, no quedarnos solamente con la palabra de Dios nosotros, sino compartirla, compartir a otros, compartir a otros. Porque la palabra de Dios es, mis hermanos, muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, dice, el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bonito es esa expresión. Es una expresión ciertamente poética para cantos, pero es lámpara. Ahora, ¿cuándo necesitamos la lámpara? Es en tiempos de oscuridad. Ahora, ¿cuándo son tiempos de oscuridad? Es verdad, en tiempos de tristeza, en tiempos de enfermedad, en tiempos de dolor, de muerte, como ahora, en nuestros tiempos, que estamos viviendo una pandemia y a muchos está llevando a la muerte. Muchos están muriendo, muchos de nuestros amigos, colegas, compañeros, familiares están muriendo, pastores están muriendo. Eso es, tiempos oscuros. Pero no solamente la oscuridad implica enfermedad, dolor y muerte, sino también implica ignorancia, incertidumbre, falta de conocimiento, falta de sabiduría. Mi hermano, si no tenemos entendimiento, si no tenemos sabiduría, si no tenemos conocimiento, estamos a oscuras. Y para eso es pues la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestro camino, nos indica, nos enseña hacia dónde debemos ir, qué debemos evitar. Eso es la palabra del Señor. Pero también la palabra es alimento, alimento. Y quisiera leer en Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor aquí. Ezequiel 3, 3 dice, y me dijo el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Rollo, está hablando de la palabra escrita.
llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Eso es la palabra de Dios, es alimento. Y esto mismo encontramos en Salmos, en Jeremías, en Job, el mismo sentido, porque los que han escrito, los hijos de Dios, entienden a la palabra de Dios como su alimento. Con razón Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos y le trajeron comida, él dijo, no tengo hambre, ya he comido. ¿Qué había comido? La palabra de Dios, pues, la palabra de Dios. También la palabra de Dios es transformador, es un elemento transformador. Y mis hermanos, eso es cierto. En Ezequiel 11:19 nos habla de que vamos a ser transformados de un corazón de piedra duro a un corazón de carne suave. Ezequiel repite la misma expresión capítulos después, en el capítulo 36, y dice, otra vez, el corazón de piedra va a ser cambiado por su espíritu a un corazón de carne. Es transformador la palabra del Señor. La palabra del Señor nos transforma y por lo tanto necesitamos tener a la mano a la palabra de Dios, acudir siempre a la palabra de Dios. Finalmente, nosotros somos una carta abierta de Cristo. Eso dice Pablo en Corintios. Permítanme leer esta palabra. Permítanme leer lo que dice acá. Dice Pablo, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mis hermanos, esos somos nosotros, cada uno de ustedes, hermano, hermana, joven, señorita. Todo creyente es una carta escrita de parte de Dios para la humanidad que nos rodea. Somos testimonios vivos. La gente con solo vernos debe reconocer que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que estamos salvados, y nuestro rostro debe expresar una felicidad, una tranquilidad, una paz, expresando la paz de Dios. Nuestro rostro, nuestro ser, nuestra actitud, nuestra vida cotidiana, nuestra vida familiar debe expresar nuestra relación con Dios. Somos carta de Dios, somos la palabra de Dios andando. La gente con solo vernos debe anhelar, debe buscar ser como nosotros, que seguimos a Jesucristo. Y debe buscar seguir a Jesucristo. Y diariamente podemos decir, juntamente con aquel poeta que hizo su canto al Perú, nosotros también podríamos decir, escrito está. Y podríamos como un ametrallador y decir, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, porque es cierto, escrito está. La palabra de Dios está en todos tiempos, en todos los tiempos. Mis hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Amén.